Bueno, buenos días a todos. Yo soy Marcelo Pessoa, como habló Pablo. Él tiene esa manía de intentar emocionar a la gente. Pero bueno, solo una cosa. Él habló que de bancario. Eso es una cosa importante. Yo tengo un cuadro en Instagram que se llama El café con tu banquero. Algunos ya lo han visto, otros no. Entonces, claro, yo tengo una franquicia de un banco, ¿vale? Entonces, ahí cambia un poquito la forma, pero la función es la misma. O sea, ayudar a la gente a buscar sus objetivos financieros, su desarrollo personal y, como sabéis, el dinero es fundamental para eso. Bueno, yo hoy os voy a hablar sobre estrategias financieras para prosperar. O sea, es lo que todo el mundo le gustaría saber o por lo menos desarrollarse y hacerlo de una forma práctica y directa. Otra cuestión también importante es decir, mira, lo que Pablo habló sobre las metas, objetivos y todo, eso es fundamental para todo. Pero hablando de la casa, eso es prácticamente obligatorio. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, mira, yo quiero comprarme una casa aquí o acá, de los valores, y eso va cambiando con el tiempo, pero el objetivo de comprar la vivienda no puede cambiar. Entonces, hoy os voy a hablar sobre las estrategias financieras para prosperar. Bueno, lo primero, y claro, yo siempre hablo de ese tema, es un tema tabú, pero el dinero no es bueno ni malo, ¿vale? Eso es muy importante decirlo, porque a veces tenemos una creencia, o no tenemos, pero conocemos gente que la tiene, que nos pone que el dinero, digamos, no es bueno, o el dinero nos hace malos, o cosas así. Y eso no es verdad. El dinero es una herramienta, y claro, dependiendo de quién use esa herramienta, como un cuchillo, como puede ser otras cosas, eso puede ser malo o bueno, ¿vale? Pero depende de la función, depende de quién lo usa. Y también el dinero es un potenciador. ¿Es un potenciador de qué? De que si algo es bueno, se torna muy bueno. Y si algo es malo, puede tornarse muy malo. O si algo o alguien, ¿vale? Eso es importante decirlo. Entonces, tenemos que tener atención con eso, porque a veces ese pensamiento de decir que el dinero nos hace malos, es una cosa que nos impide de acceder a él. Entonces tenemos que romper esa creencia a la primera cosa de todos. Otra cuestión es que, claro, el dinero es diferente en el tiempo. Eso también me gusta siempre hablarlo porque hoy lo vemos muy claro con la valorización de ciertas cosas. Los pisos es una de ellas porque vimos pisos a 2 años atrás que ahora pueden ser que valgan el doble. Entonces tenemos que tener atención. ¿Por qué? Porque siempre escuchamos que un pariente nuestro o un amigo, una persona que ya tiene un poco más de edad, que ha comprado algo que hoy en día es imposible, pero en aquel momento era posible. Entonces, claro, en el tiempo es diferente. Y cuando hablo en el tiempo también me gusta resaltar que el dinero es diferente donde estoy. Eso también, claro, por moneda, divisas, sí, pero no hablo de eso. Hablo que muchas veces la calidad de vida que vas a tener en un sitio o en otro depende no de los números, porque tú piensas 300.000 euros es 300.000 aquí y 300.000 en Madrid, sí, pero 300.000 en determinada ciudad, tú puedes tener una casa, tú puedes hacer tu vida, tú puedes tener un buen coche, tú puedes hacer muchas cosas. Y tal vez en Madrid, Barcelona, aquí en Valencia ya está quedando así, queda mucho más complicado. Entonces, es importante también avaliar que el dinero en el tiempo y en el sitio cambia, el poder de compra cambia mucho. Y claro, la orden de entrada y salida también es muy importante. ¿Eso por qué? A ver, el negocio ideal es aquel que entra primero el dinero y después tiene los costes y sale. Pero ese negocio, si lo conocéis, avisadme, porque también lo quiero. Aún no es tan fácil de encontrarlo. Pero normalmente nosotros invertimos o gastamos cosas, compramos, producimos, hacemos cosas para que después el dinero pueda entrar. Entonces, tenemos que controlar ese flujo de caja para que pueda ser siempre positivo. Algunas veces se torna negativo, pero tenemos que ser conscientes y saber que está negativo y tener cuidado, porque si empieza a salir mucho más de lo que entra, es cuando vienen los problemas financieros. Entonces, eso es muy importante. Y claro, el conocimiento más el dinero normalmente nos trae la libertad. ¿Por qué digo eso? Porque seguramente conocéis un caso de alguien que ha ganado la lotería y ha tenido problemas financieros, que ha sido, digamos, un jugador muy famoso o un atleta profesional de otros deportes muy famoso,
pero ha tenido problemas financieros. Y también hay personas que ganan un reality show, ganan algo, tienen, digamos, una entrada muy grande de dinero, pero no están capacitadas para manejar ese dinero. Entonces, hay una frase, una citación que me gusta mucho, que es, necesitas estar preparado para manejar el dinero. O sea, porque si tú controlas el dinero, tú eres rey. Pero si el dinero te controla, normalmente eres esclavo. Y eso es una cuestión importante y tenemos que reflexionar cómo el dinero nos puede controlar o cómo nosotros podemos controlar el dinero. Y esa es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque el dinero, si tú lo pones a trabajar, como digamos las inversiones, o compras un activo, o haces algo, ese dinero, él no pone excusas. O sea, él trabaja todos los días. Puede haber problemas, como todo hay problemas. Pero él no te dice, hoy no voy, hoy no da. ¿Por qué? Porque es una herramienta. Entonces tenemos que saber trabajar con esa herramienta. Y es una herramienta que no se cansa y no requiere tanto mantenimiento. Por eso es muy importante. Vale. Entonces, ahora que ya entendemos un poco más sobre el dinero como herramienta, yo siempre pongo esa reflexión. O sea, si nosotros hoy hacemos esa reflexión internamente, ¿vale? No es para nadie estar diciendo datos personales, mucho cuidado. Entonces, pensamos y nos ponemos en situación. ¿Cuánto dinero va a pasar por nuestras manos? Esto es algo que tenemos que pensar y siempre tenerlo claro, porque como habló Pablo, nuestro objetivo o nuestra gestión puede ser uno u otro, pero tenemos que ser conscientes de nuestra situación actual y nuestra proyección futura. Entonces, yo he hecho algunos cálculos, no se ve muy bien, pero yo os voy a decir que es una persona media, sueldo medio en España, digamos, está ahí entre 1.500, 1.800, yo he hecho un cálculo con 1.500. Entonces, si una persona trabaja y tiene su empleo y recibe líquido a cuenta, ¿vale? No es bruto. 1.500, eso significa que va a ganar por año 18.000 euros. Y eso significa que si trabaja 35 años, va a pasar por sus manos 630.000 euros. Entonces, claro, si nosotros queremos ser millonarios, eso suele ser difícil, porque va a pasar menos de 1 millón en nuestra cuenta. Pero no es imposible. ¿Por qué? Porque hay 5 técnicas, hay 5 habilidades básicas financieras. Una es hacer dinero. Hacer dinero es diferente de ganar dinero. Cuando nosotros trabajamos, normalmente por sueldo, nosotros ganamos dinero. Cuando nosotros tenemos ventas, hacemos negocios u otras cosas, nosotros hacemos dinero. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando nosotros hacemos es porque aportamos valor o, digamos, beneficio a otra persona o a otra empresa que ella entiende que el valor que paga es menor. O sea, nosotros recibimos dinero a cambio de algo que la persona entiende que vale más, ¿vale? Por eso se hace el dinero. Ahora, la segunda habilidad es gestionar el dinero. A veces, como yo he dicho, hay gente que ha ganado mucho dinero porque hace mucho dinero, pero no gestiona tan bien ese dinero. Entonces, a partir de ahí entra el punto, ¿estás gastando más de lo que ganas? ¿Estás gestionando eso bien? ¿Estás comprando cosas que en el tiempo ganan valor? ¿Estás comprando cosas que pierden valor? Eso también es una reflexión que debemos llevar y entender que es fundamental. Y claro, nuestra tercera habilidad es multiplicar el dinero. O sea, cuando nosotros invertimos, la idea es que pongamos ese dinero a trabajar y tengas más. Por eso que es posible, mismo ganando menos de 1 millón, tener 1 millón. Porque podemos multiplicar nuestro dinero. Y es algo que todos debemos hacer, porque si dependemos única y exclusivamente de nuestra renta activa, que es aquella que nos esforzamos para tenerla, es muy difícil avanzar financieramente. Tenemos que construir rentas pasivas para que pueda complementar nuestras entradas, y voy a hablar con más detalle adelante. Y nuestra cuarta habilidad, que son 5, es proteger. ¿Por qué? Seguramente sabéis de algún caso de alguien que ha comprado patrimonio, ha tenido una casa, todo, pero digamos, ha cogido un incendio, ha tenido un accidente, ha tenido problemas personales o familiares o lo que sea, y no estaba debidamente protegido. ¿Cómo se puede proteger? Con seguros, son muy importantes para protección del patrimonio, con gestión, digamos, de estructuras financieras que te protejan, principalmente empresarios. Empresario tiene un negocio, pero no significa que si el negocio va mal, él tiene que ir mal también. Y eso exige una protección jurídica. Entonces, hay muchas formas de protegerse.
Y es una de las habilidades financieras muy importantes. Y la última es la parte de propagar. O sea, propagar es cuando pasamos adelante. O sea, seguramente en algún momento alguien ha cobrado una herencia o ha cobrado una deuda de alguien que lo ha dejado. Entonces, eso también es importante porque muchas veces cuando no nos preparamos para propagar o no sabemos propagar, ese dinero o ese patrimonio que ha quedado queda con muchos gastos porque no estamos preparados. Entonces, no ha hecho previamente. Entonces, eso también es una habilidad. Entonces, hoy os llevo a reflexionar que no sirve solo con ganar el dinero o con hacer el dinero. Tienes que ir más. O sea, hay 5 etapas que son fundamentales y a veces trabajamos solo sobre una y no vemos lo que hay después. Por eso es fundamental. Entonces, claro, yo también he puesto el caso del empresario. Entonces, yo he puesto un empresario, en ese caso, que factura más de que 100.000 euros. ¿Por qué factura más de 100.000 euros? Porque ahí el cálculo es 100.000 euros de lucro líquido. O sea, a veces como empresarios, eso yo hablo porque yo hablo con muchos empresarios, y a veces nosotros nos fijamos mucho en la facturación de la empresa. Y es normal. Pero no es lo mismo una empresa que factura 1 millón y tiene 5% de lucro líquido, que sería igual a 50.000, do que una empresa que factura 200.000, pero tiene un margen de lucro líquido de 50%. Entonces, ahí yo tengo un negocio que factura 1 millón, vale, pero me queda limpio a mi cuenta personal 50.000, 5%. Supermercados acostumbran tener ese tipo de margen, ¿vale? Para que tengáis una idea. Pero, claro, negocios digitales, que la mayor parte aquí trabajamos en negocios digitales, tienen una margen de beneficio muy grande y acostumbra ser en torno al 50% de media. Entonces, a veces no es que necesitamos facturar más, es que necesitamos negocios con márgenes de beneficios buenas. ¿Por qué es una margen de beneficio buena? A ver, una margen de beneficio, digamos, pequeña es hasta 10%. Una margen de beneficio media de 10 a 15%. Y una margen de beneficio buena es por encima de 15%. Claro, hay margen de beneficios fenomenales, como os he contado, 50%, pero no es normal, ¿vale? Un negocio normal tiene una margen de beneficio que debéis buscar de por lo menos 15-20%, que es una margen muy buena, ¿vale? Entonces, claro, si nosotros hablamos del empresario que tiene que tener, digamos, 100.000 líquido a su cuenta, si él tiene una margen de 5%, tiene que facturar 2 millones. Si él tiene una margen de beneficio de, digamos, 10 o 20, 30, vamos a poner 50%, que es el mejor de los casos. Él necesita facturar 200.000. Entonces, a veces tenemos que ver que todo nuestro esfuerzo no solo tiene que estar en facturar más, a veces en facturar mejor también. Y eso es un ejemplo bastante básico. Y claro, si el empresario, digamos, consigue esa margen de beneficio de 100.000 euros, por 35 años va a tener 3,5 millones pasada por sus manos. Pero claro, eso no es que lo va a retener, eso es que ha pasado por sus manos. Pero claro, si pasan 3,5 millones, la posibilidad de ser millonario facturando esto es mucho mayor, no hay ninguna duda. Pero no quiere decir que es automática, ¿vale? Eso es muy importante. Ahora sí. Entonces, lo importante también es que pongas ese dinero a trabajar para ti, porque si el dinero pasa por tus manos, entra de un lado y sale del otro, al final estás haciendo lo mismo, y estás trabajando mes tras mes tras mes y siempre estás partiendo del punto 1. Y no puede ser, tiene que ir 1, 2, 3 y evolucionando. Entonces, para eso yo he traído una pizza que os resume un poco cuál es la vida ideal que debemos tener a nivel financiero. Es, por ejemplo, nuestros gastos básicos deben estar en 50% de nuestra renta mensual. O sea, si yo gano 2.000 al mes, para hacer los cálculos bien, yo tengo que vivir con 1.000. Pero al vivir con 1.000 no es todo lo que yo tenga, digamos, todo lo que yo gasto que es para vivir. Vivir con 1.000 me refiero a, con 1.000 ser capaz de pagar donde vives, que tienes que tener un techo, sí o sí, digamos, ser capaz de pagar las cuentas mínimas, que son la luz, la casa, etcétera. Las cosas que sí o sí tienes que pagar. No es que este mes dices, este mes no voy o este mes no hago, ¿vale? Luego tenemos los gastos alternativos, que esos son los que tú puedes escoger. Mira, yo voy al cine o no voy. Yo voy a hacer esto o no voy. Esos son los gastos que yo llamo de alternativos.
¿vale? Y eso normalmente tiene que estar dentro de 20% de vuestra renta mensual. Claro, esto mucha gente y de mis clientes me dicen, Marcelo, es que claro, esto es lo ideal, pero yo no llego, no me cuadra esos números. Y claro, no es que eso tenga que ser así, esto es lo que tenemos que buscar. Puede ser de varias formas, una es gastando menos y otra es ganando más. Si podemos ganar más, mejor, todo queda más fácil. Y claro, nuestra parte, digamos, de la pizza que pone 30% es la parte que debemos ser capaces de ahorrar mes a mes y ponerlo a invertir. Y cuando yo digo ponerlo a invertir, no es solo ponerlo al banco. Y sí, digamos, tú puedes invertir dentro de las herramientas financieras, que es lo más accesible, puedes hacerlo con cualquier valor, no hace falta que tengas millones para empezar a invertir, mucho por lo contrario, siempre se empieza con poco, es traer el hábito financiero a tu vida. Y en ese punto de 30%, si tú no puedes empezar con 30, empieza con 10, empieza con 5, pero empieza. Porque todo lo que vas a hacer, necesitas dinero para hacerlo. Sea la expansión de tu negocio, sea la casa que quieres comprar, sea el cambio del coche, sea la salud de tu hijo, sea lo que sea, por felicidad o desgracia, nuestra sociedad es organizada a través del dinero. Entonces, tenemos que ser conscientes e intentar ponerlo ahí. Si estás ahorrando menos de 10% al mes, es porque probablemente estás viviendo por encima de tus posibilidades. Y yo cuando digo por encima de tus posibilidades, es porque seguramente existe alguien que gana menos que ti, no es que esté ahorrando, pero está viviendo. Entonces hay que reflexionar y entender, ahorrar por lo menos 10%, y eso ya viene de una cultura muy antigua. Todo lo que vas a escuchar de las historias de antes te habla de 10%. Y es porque como mínimo tienes que plantar algo. Y luego puedes llegar a 30%. Pero hay un problema también, no es solo los problemas que no ahorres. Si ahorras más que 35%, que hay casos, digamos, esto no solo es bueno, a veces es malo. ¿Por qué? Porque tampoco es para que tú, digamos, gestiones todo tu dinero y no hagas nada y no vivas, porque eso no es fructífero a largo plazo. Eso es malo. Entonces, es importante que si haces eso por un objetivo concreto, por un sacrificio, que eso tenga una fecha de principio y fin. O sea, yo voy a hacer eso, sí, pero voy a hacerlo por un año, voy a hacerlo por 2 años, voy a hacerlo por el tiempo que me comprometo, pero no es que quieras vivir así. ¿Por qué? Porque ahí es más importante que te enfoques en ti, que pagues una mentoría, una consultoría, o digamos, abrir un negocio, algo para que tu renta pueda evolucionar. Y ahí va a ahorrar 35%, va a ser más difícil porque va a ser un valor mayor, ¿vale? Y vas a tener gastos con otras cosas. Yo digo porque a veces me encuentro con gente que gana bien, tiene una buena profesión, pero está muy detenido ahí y no evoluciona. Podría evolucionar mucho más como persona, pero al intentar ahorrar todo, se queda atascado. Y el que podía ganar 20, gana 3. Y no es el ideal. Bueno, entonces hoy he traído también para vosotros un estudio que es la pirámide, digamos, financiera global. También está en mi libro. Si después no está bien aquí y queréis mirarlo, podéis mirar directamente en el libro. Está ahí. Entonces, aquí pone, digamos, la división de toda la población mundial versus su patrimonio. Y cuando hablo del patrimonio, está en dólares. Cuando hablo del patrimonio, no habla así del patrimonio pensando la casa, el coche, no, no. Si nosotros hoy vendemos todo lo que tenemos, ¿dónde estamos? Entonces, eso es lo que pone, digamos, en la pirámide. Obviamente, nuestra realidad viviendo en Europa es muy distinta a otros países, pero llenando toda la población, lo tenemos así dividido. Entonces, la mayor parte de la gente que, digamos, aquí está en la base de la pirámide, que son 52,5% de la población mundial, tiene menos de 10.000 euros de patrimonio, de 10.000 dólares de patrimonio. Entonces, es bastante complicado. ¿Por qué? Porque si vende todas las ropas, todos los coches, todo lo que tenga, está ahí, ¿vale? Entonces, el segundo tramo es de 10.000 a 100.000. Y ahí tenemos 34,4% de la población mundial. Entonces, ahí es donde primero, si nos encontramos en esa fase de la vida, tenemos que avanzar a la otra. ¿Por qué? Porque todo queda más fácil cuando nosotros
tenemos recursos. Si tú vas al banco y tú tienes dinero, el banco te presta dinero. Ahora, tú no tienes dinero, pero necesitas dinero para empezar un negocio, todo es más difícil. Y yo siempre explico, primero usas el dinero del banco, después el tuyo, no al revés. Y normalmente usamos al revés, porque no tenemos el conocimiento. Pensamos, yo voy a usar el mío, que es mío, es gratis, en teoría. Hay costes, pero no lo conocemos. Y después uso el del banco si necesito. Pero cuando yo necesite, porque ya gasté el mío, el banco no me va a prestar. Porque va a decir, opa, aquí pasa algo, aquí hay un riesgo grande. Entonces, o no te presta o te presta muy caro. El precio del dinero también es muy importante. Entonces, cuando tú tienes recursos, tienes garantías, el precio del dinero es muy barato para ti. Eso es importante saberlo. Y claro, si después avanzamos a la próxima patamar de 100.000 a 1.000.000, digamos, cualquier persona hoy que tenga un piso estaría por aquí. Porque es muy difícil tener un piso hoy por menos de 100.000. En las grandes ciudades es prácticamente imposible. No sé si vais acompañando el tema de la vivienda, pero va con bastante valorización. Y claro, si después hablamos del millonario, ahí ya es 1,1% de la población mundial. Entonces, claro, la gente a veces mira y dice, mira, es que ser millonario es una cosa de otro mundo, está muy lejos, no lo veo, no lo entiendo y tal. Bien, pero 88% de los millonarios que están ahí son de primera generación. No han heredado nada. Hay gente que ha heredado, pero no ha heredado 1.000.000, ha heredado algo. Pero claro, todos en su mayoría es posible. A ver, yo trabajo para una empresa con un fundador, ya está en segunda generación, pero el fundador ha empezado con básicamente nada. Hay una película que cuenta su historia. Después, si queréis enviarme en Instagram, yo os puedo mandar, está gratis para verla. Y entonces sí, fue algo sensacional. Y también hace 2 semanas he estado en una ponencia de Chris Gardner. El nombre puede no sonar a todos, pero si os recuerda la película La búsqueda de la felicidad, es la persona que fue inspirada en el papel de Will Smith. Entonces así, también es una persona que ha tenido muchas dificultades en su vida y hoy es multimillonario. Entonces, a veces no es dónde estamos que nos define, no tiene nada que ver. No es, digamos, lo que viene de nuestro pasado que nos define, no. Lo de que nos define es nuestra actitud, nuestra voluntad, nuestro buen tratar de las personas. Como Pablo ha dicho, a veces una persona cambia todo en nuestra vida, cambia todo. El secreto normalmente de las grandes ideas y todo está en conocer una persona. A ver, podemos ver Zuckerberg, que ha creado Facebook y todo más. Pero no sé si sabéis o habéis visto la película, también estaba Eduardo Saverin, que es brasileño. Y Eduardo Saverin es un comercial como pocos. Y ahí se conocieron y crearon Facebook. Puede ser que Facebook no sería lo mismo si no estuviera la otra persona. Porque una cosa que vamos a hablar al final es entender del negocio y otra cosa es entender de negocios. Entonces, eso quería mostrar para vosotros, para poder explicar un poco más cómo funciona la riqueza en el mundo. Y es importante porque normalmente no somos conscientes que eso es así. A veces pensamos que nosotros estamos aquí y el otro está allá, o que es mucha distancia entre uno y otro. Y no es cuestión que el tiempo sí nos ayuda, o sea, cuanto antes empezamos, mejor, pero no es que, digamos, el tiempo sea un factor fundamental. ¿Por qué no? Si tú ves la historia del McDonald's, Ray Kroc, que ha creado McDonald's, se ha quedado rico, viejo, no joven. Pero eso no es que cuando joven ha hecho cosas que le han hecho ahí. No, no. Cuando ya estaba con McDonald's, ha hecho algo, la gente... Hay ahí la historia, ¿no? No quiero contar en la película, porque tiene la película. Pero ha conocido a unas personas, él ha gestionado eso y al final sacó McDonald's al mercado. Y así hay muchísimas historias. Bueno, este es el gran secreto de las finanzas, ¿vale? Esto es lo que todo el mundo, si conoce, entiende y aplica, llega a donde quiera. Ese es el gran secreto. ¿El gran secreto cuál es? Nosotros tenemos que entender que el dinero es como el agua, ¿vale? Y el dinero fluye. Entonces, primero, nosotros tenemos la renta activa, ¿vale? Que es el esfuerzo que hacemos. Entonces, imagina que empezamos el cuadro y solo tenemos esto y el cubo.
¿vale? Que es nuestra renta activa, trabajamos y tenemos ahí donde entra el dinero. O nuestros negocios, si son el caso. Entonces aquí se acumula el agua. Solo que si nuestros gastos, el grifo está abierto y está en mayor proporción que el grifo inicial, es posible que no tenga nada de agua aquí. Entonces, si quedamos sin agua, morimos. Entonces, claro, tenemos que cerrar los gastos y empezar a acumular agua en nuestro cubo de rendimientos. Entonces, cuando eso empieza a hacer, nos pasa otro problema, que es, en algún momento el cubo se va a desbordar. Entonces, en un momento que tenemos agua en el cubo, tenemos que crear nuestra salida para las reservas financieras. Entonces, ahí es cuando nos preparamos y tenemos un dinero apartado para que si algún día pasa algún problema, podemos recurrir ahí y nos quedamos sin agua. Después, tenemos que en nuestras reservas también se puede, digamos, transbordar el agua de nuestros rendimientos y nuestras reservas. ¿Y ahí qué hacemos? Ponemos otro cubo de inversiones. Pero ¿dónde está el secreto? Que en las inversiones podemos poner cuantos cubos queramos. No estamos limitados. ¿Por qué? Porque tú puedes comprar cuantas acciones, cuantas quieras. Tú puedes comprar cuantos pisos, cuantos quieras. Luego la ley dice si pagas más o menos impuestos, pero puedes comprar cuantos quieras. Tú puedes abrir cuantas empresas, cuantas quieras. No hay un límite. Normalmente estamos limitados, ¿por qué? Porque nuestra renta activa depende de nuestras horas. Entonces las horas son limitadas. Entonces aquí es donde no tenemos cómo expandir, pero aquí sí. Entonces una vez que hacemos una buena inversión y lo ponemos ahí, el agua se va a acumular en la inversión y va a volver como renta pasiva. Entonces si vuelve como renta pasiva, ya tenemos, digamos, nuestro sueldo de que trabajamos. Yo os cuento un caso de un cliente que tengo. Es un cliente que es una enfermera, ¿vale? Os cuento porque no es un gran caso, digamos, de una persona que ha ganado mucho dinero, no. Es una enfermera, trabaja muchísimo, a veces hace 2, 3, 4 plantones, digamos, enseguida, porque hay necesidad, hay pocas enfermeras en España, y las que hay normalmente se van fuera a ganar más pasta. No sé si conocéis alguna, pero os cuento. Y cuando yo la conocí, no hacía inversiones, no lo hacía. Y entonces empezamos a hablar, empezamos a gestionar, y empezó a hacer inversiones. Empezó con las inversiones financieras más sencillas, ha puesto dinero, vio que el dinero crecía, se ha motivado y empezamos después a hacer más y después se puso a comprar algunos pisos. Y ahí empezó, compró su primer piso, 60.000 euros, lo compró, financiado, tal, pues lo ha puesto a alquilar, después le ha gustado, compró el segundo, tercero. Hoy tiene 3, cobra 3 alquileres y su sueldo. Ella me ha dicho que su calidad de vida y su forma de ser ha mejorado sin precedentes. ¿Por qué? Porque antes estaba todo el día pensando el próximo turno. O vale, tengo trabajo, salgo a tal hora, tengo que dormir, voy al próximo, voy al próximo, voy al próximo. Ahora no, ahora ya empezó a decir, mira, esto no me conviene porque yo tengo ya 2, no voy a este. O sea, este no lo puedo hacer. Pero esta decisión solo lo ha podido hacer porque ya está en una fase donde el dinero no es lo más importante. ¿Por qué? Porque ella entiende cómo funciona el proceso. Gana lo suficiente, gasta menos de lo que gana, pone a trabajar el dinero, tiene inversiones y esas inversiones van retroalimentando. Como no la gasta, lo que pasa es que cuando vuelve esta renta pasiva, ella pasa al mismo proceso. Entonces empieza a generar lo que llamamos nosotros de renta infinita. O sea, la renta genera reservas, que genera inversiones, y la inversión es renta pasiva y vuelve a pasar y aumentar el flujo de ingresos. Entonces, este es el gran secreto. Lo que todo el mundo os vende, digamos, con 10.000 cosas, esto es lo que tenéis que aprender. Esto. Pero claro, ¿cómo lo voy a hacer yo, mi renta pasiva? Cada uno tiene su forma. Cada uno tiene su habilidad. Cada uno tiene su manera. Pero yo os conté la manera más sencilla y más práctica. Luego, claro, cada uno a su debido momento, a su debida forma, podéis implementar. Y si necesitáis ayuda, hablar conmigo. Bueno, lo que yo os comenté, entender del negocio y entender de negocios. Como comenté, la margen bruta, hay otros cálculos que podemos hacer, impuestos, es un tema muy importante en España, ¿no? Los impuestos, todos los que somos autónomos o empezamos como autónomos,
nos pone muchas barreras. Os digo que no es tan malo, ¿vale? No es que sea bueno, pero no es tan malo. Pero hay que entender muchísimo. Eso sí, los impuestos requieren un conocimiento, digamos, muy avanzado. Y esto es el gran problema que tenemos hoy, que el modelo de impuestos es difícil para mí. Y yo os digo que trabajo 16 años en banca y soy una de las personas, digamos, con formación estadística y muchas cosas. Entonces, es muy complicado. Y claro, una persona normal que no entiende tanto de números es que prácticamente imposible. Es como si yo me pongo a hacer entrenamiento fitness. Me cuesta mucho. Entonces, tenemos que entender que es entender del negocio. Si yo tengo, digamos, una peluquería, y yo no, pero la persona tiene una peluquería y sabe hacer los pelos, sabe hacer el maquillaje, sabe hacer las cosas de la peluquería, no quiere decir que ella entienda de negocios. Y eso normalmente es lo que la gente me llama para hacer. Es para entender cómo funciona el negocio financieramente, cómo es la estructura y cómo tú lo que quieres hacer de tu negocio, transformarlos para que sea rentable, que eso es lo más importante, porque al final, si no es rentable, en algún momento el negocio cierra. Entonces, tenemos que tener mucha atención y separar las dos cosas. Y eso es una cosa que tenemos que entender, que es entender del negocio o entender de negocios. Bueno, tienes disponible mi libro aquí hoy. Todos los que quieran está ahí a venta. Yo os firmo el libro y lo lleváis, sacamos fotos, lo que queráis, ¿vale? Y está disponible aquí. También está disponible en Amazon, o sea, lo puedes comprar, llega a tu casa, pero no viene firmado, viene solo impreso de Amazon. Y tengo mi mentoría, que se llama Despertar Financiero. En mi mentoría, lo principal que hacemos es un acompañamiento a través de clases online, en directo, ¿vale? No son grabadas. Y ahí, en ese momento, nosotros nos reunimos y pasamos paso a paso de lo que tenéis que, digamos, hacer para llegar a un otro patamar financiero. Este es el primer nivel, ¿vale? Hay otros, pero en este primer nivel lo que buscamos es quemar todo el pasado y renacer. Por eso tenemos el símbolo de la Fénix aquí. Y como yo os he hablado, nunca es tarde, pero cuanto antes empieces mejor. Bueno, yo soy Marcelo Pessoa, espero que os habéis gustado de la ponencia. Muchas gracias a todos, un placer estar aquí con vosotros.